Buenos días, México. A quienes nos ven en esta emisión de Latinidades, desde el estado de Nuevo León, les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Como todos saben, están en campaña diversos postulantes para ser coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación de la Ciudad de México. Hoy tenemos el gusto de estar con uno de ellos. Doctor López-Gatell, gracias por estar aquí este día. Muchas gracias, Héctor. Es un gusto estar aquí contigo y con todo el equipo de Latinidades. La verdad es un verdadero gusto porque batallamos muchísimo para poder poderte contactar y tener la oportunidad de hablar contigo. De hecho, te hemos correteado, por decirlo así, desde que estabas tú dando las conferencias en la mañana y luego en la tarde, cuando estábamos en plena pandemia, que cómo marcó al mundo, ya no digamos a nuestro país, y también a cada uno, porque yo me he dado cuenta cómo cambiaron hábitos personales a raíz de esa pandemia que sufrimos. Pues desde ahí te estábamos buscando, imposible, era muy complicado. Y esta última vez dije, bueno, cuando entraste tú de postulante, dije, oye, a ver, ¿cómo es que él quiere manejar esto de la coordinación? Y como también se sabe, ex Vox Populi, la idea de pretender ser candidato de la Ciudad de México. Si él es doctor, sí, la historia me ha dicho en más de una ocasión que precisamente la sensibilidad que tienen los doctores hace extrapolar su visión de un paciente a una sociedad. Obvio. Ahí tenemos el caso famoso precisamente de Ernesto el Che Guevara, nada más, con quien vamos a estar con su hija pronto, que también es doctora, por cierto. Entonces dijimos, bueno, a lo mejor a él le pasó una transformación así, de ver pacientes y dándose cuenta de cómo estaba el asunto de la pandemia, darse cuenta que había factores estructurales muy graves en una sociedad, como en todo el mundo, y quedaron en evidencia, Así es, estructurales y sistemas de gobierno y sistemas neoliberales que quedaron exhibidos ahí, así es. que en un momento lo pudieran haber llevado a tomar conciencia al doctor para decir, oye, no, esto está mal y yo me voy a meter a corregirlo porque de primera mano lo supe. Era parte de mi esquema, pero decía, ojalá tenga oportunidad de tenerlo aquí en Latinidades para que nos pueda decir esta transformación o ese salto y sobre todo esa visión. Tuve el gusto de leer tu manifiesto sobre el humanismo y debo decirte que lo puedo tomar en dos sentidos. Si fuera cínico, porque me he dado cuenta que los pianistas, eso fue algo que enseñaron, a ser cínico. Los veo yo cómo se comportan, dicen una cosa y hacen otra, y creen que por lo mismo todo el mundo es así. Diría que ese manifiesto es un juego nada más, letra muerta. Pero yo tengo la otra cachucha y digo, no, este manifiesto yo creo que es de los más importantes que he leído Gracias. porque es algo muy ambicioso. Si lo tomo tal cual, si lo tomo con sinceridad y así lo veo, es de los más ambiciosos que he leído con lo que pretende. Es lo más cercano a la idea que yo personalmente he tenido de cómo manejar una ciudad. En algún momento donde yo estoy aquí, hay un municipio, el más rico de América Latina, que se llama San Pedro Garza García. Así es. Ellos postulaban siempre la ciudad inteligente como una forma de parecerse a las ciudades del primer mundo, ¿no? O mejor incluso que ellas. Y a mí en lo personal nunca me gustó esa definición. Más bien me gustaba una idea de una ciudad con corazón. Claro, claro. Y esto que estás planteando tú es lo más semejante a eso. Un humanismo en la que podemos caber todos, en los que de corazón, te hablo franco, y también de corazón te digo, bueno, soy celoso, me cumples, soy totalmente abierto, si me juegas mal, no, porque me van a molestar muchas cosas, todo lo que implica en un momento dado una idea de manejarse directamente con el corazón, que es con los sentimientos y no con sensibilidad, sino con sentimientos hondos, ¿no? De cooperación. Entonces, el que lo manifestaras tú y lo fueras esquematizando, sobre todo en rubros tan complejos como el de economía, dije, bueno, eso es algo bastante interesante. Entonces, en este momento yo ya me callo y me gustaría saber precisamente cómo estuvo esa evolución que te llevó a estar buscando esta postulación, que en unos días más se va a dar. ¿Qué te llevó a escribir a ese manifiesto? Que yo creo que ese manifiesto ya lo tenías tú pensado desde hace tiempo, pero no lo habías aterrizado hasta ahora. Y sobre todo, ¿quién de tu familia te dio esa formación? ¿Quién te llevó a lo que tú pudieras decir, yo soy Hugo López-Gatell, gracias a que tuve esto en mi casa, a que tuve este comentario de mi mamá o este ejemplo de mi papá o de algún tío
o de algún familiar cercano, o algún amigo incluso. Así Mm. que soy todo oídos. Muchas gracias, muchas gracias, Héctor. No, gracias por la oportunidad de poder comentar, de platicar, intercambiar estas perspectivas que nos han estado ocurriendo. Y me gustaría hablar en plural, porque esta plataforma, como le llamamos, este grupo de trabajo, este colectivo de humanizar la ciudad, que pretendemos humanizar la Ciudad de México, somos un grupo de personas que en forma voluntaria, en forma no ligada a ningún interés en particular, sino simplemente de manera espontánea, con sinceridad, se sumó a construir esta idea, lo que hemos venido trabajando en casi 5 semanas en el periodo de divulgación, en el periodo de comunicación social, por construir esta nueva idea de humanizar la ciudad. En el contexto, claro, como bien lo mencionas, de contender para la coordinación de la transformación en la Ciudad de México por parte de Morena. Ahora, estas ideas han ido cambiando rápidamente a lo largo de un encuentro directo de este colectivo con la sociedad, con la ciudadanía, con el pueblo de la Ciudad de México, con personas verdaderas, personas existentes, personas que no están ligadas a un aparato corporativo, a una serie de compromisos predeterminados, a una disciplina partidaria o empresarial, como suele ocurrir, tristemente suele ocurrir en las prácticas políticas hemos heredado como sociedad de los gobiernos más cínicos, como los mencionas, del PRI, del PAN, en su momento el PRD, un lamentable proyecto de izquierda que terminó implosionando en medio de la corrupción, el descrédito, la secesión de grupos egoístas muy mezquinos, ¿no? Ahora lo menciono en este contexto porque para nosotros, para el colectivo Humanizar la Ciudad, ha sido motivo de gran orgullo el mantenernos íntegros, el mantenernos firmes en nuestra convicción de hacer política en otra manera. Lo decimos en el propio manifiesto y lo pusimos como primer punto, precisamente porque consideramos que la manera de hacer política, la manera de interactuar perspectivas, escuchar, recibir ideas, recibir críticas por parte de la sociedad, es indispensable para garantizar la transparencia por un lado, pero también la honestidad de cómo se relaciona uno con el pueblo. Esta relación no es nueva ni es exclusiva, por supuesto, de nuestro colectivo, y nosotros tomamos, como también lo decimos en el manifiesto, un referente fundamental, que es la práctica política de Andrés Manuel López Obrador. No solamente ahora como presidente, que estamos convencidos que ha sido perfectamente congruente con su trayectoria, sino a lo largo de esa trayectoria de más de 25 años de lucha, en donde él fue creando de la nada prácticamente un movimiento social que fue recopilando la herencia de múltiples movimientos sociales, múltiples luchas, pero le dio un sentido de integralidad en torno a la ética, en torno a la honestidad. Para Andrés Manuel López Obrador ha valido siempre esta perspectiva de la honestidad valiente. Ahora mismo en estos tiempos, cuando hay concentraciones, hay marchas, es impresionante escuchar una consigna surgida espontáneamente del pueblo que habla de Andrés Manuel y dice, honesto y valiente, así es mi presidente, porque así era y así ha sido siempre este líder social. Lo mencionamos enfáticamente porque en el contexto que estamos viviendo, no solamente este proceso interno de Morena para designar a personas coordinadoras de la transformación, ya sea en la Ciudad de México o en otros 8 entidades federativas, sino en general el proceso de la transformación, nosotros vemos con preocupación cómo puede empezar a existir señales de desgaste político en términos de su capacidad de convocar, de generar consensos, de generar el espacio de pluralidades en donde personas simpatizantes, personas militantes, personas no simpatizantes ni militantes, personas recién llegadas, personas que antes no pensaban en la política, es decir, todo tipo de personas
puedan entrar en convergencia con una aspiración de transformar nuestro país con un signo característico que es el pensar en el bien común, en el bien social. Vemos signos de desgaste cuando en estos procesos internos, y en la Ciudad de México está muy manifiesto, vemos las prácticas políticas corporativas de antaño, las que se le conocieron al PRI cuando fue un partido Estado, cuando empezó a desvirtuar el legado y el ideario de la Revolución Mexicana y empezó a atender a las cúpulas del poder que se fueron anidando al interior del poder político y del poder económico, que desde los años 50, inmediatamente después del periodo cardenista, empezó a configurar una nueva clase político-económica de poder cupular, de poder oligárquico que terminó siéndolo y desgastó, desde luego, su credibilidad ante el pueblo, hasta llegar al máximo grado de deterioro cuando se fue sustituido por los gobiernos panistas y entonces sí la oligarquía de manera muy directa gobernaba con el ideario más reaccionario que haya tenido la historia de México en tiempos contemporáneos, excluyendo, corrompiendo, destruyendo las instituciones, deteriorando la credibilidad del poder público y subsumiéndolo, sometiéndolo al poder económico que era el realmente gobernante. Y llegamos a una crisis social, económica, política, que estuvo cerca prácticamente de que entráramos en un estado fallido en el caso de la nación mexicana. Entonces, nosotros vemos ahora un primer ciclo de gobierno de transformación al frente del presidente López Obrador. En la Ciudad de México nos parece que también vale la pena destacarlo, exitoso con el liderazgo de Claudia Sheinbaum, pero al cierre de este periodo, o casi cierre, le quedan unos meses, menos de un año al periodo de gobierno, empezamos a ver lo que nos preocupa, que es signos de oportunismo, signos de esto que popularmente se le llama chapulineo, en donde la gente empieza a acomodarse para no quedar fuera del presupuesto, no quedar fuera de la estructura política, y se empiezan a congraciar no con las personas que representan de manera más fiel y más congruente el ideario de la transformación o las prácticas políticas de la transformación, sino con aquellos que pudieran acceder rápidamente al poder. Y en el caso concreto de la Ciudad de México, ha sido por demás decepcionante el ver las prácticas del corporativismo, de los pactos cupulares en donde se llega a acuerdos con las dirigencias de las organizaciones políticos sociales, pero no se involucra a las bases y se les trata de manera despreciativa, ignorándolas, no escuchándolas, relegándolas, como si solo fueran objetos, instrumento de un poder de apoyo simbólico. Vemos acarreados que están perfectamente uniformados y con sus banderas en los mítines multitudinarios. Vemos este desdén de hablar desde los templetes en un discurso unidireccional, pero no una escucha activa y receptiva. Vemos mucho dinero invertido en campañas publicitarias que tienen un modelo prácticamente de publicidad comercial, como si se estuviera ofreciendo un producto. De hecho, se está ofreciendo un producto en esas campañas porque el producto es simplemente la persona que se está buscando sea coordinadora, pero hay un gran vacío ideológico, hay un gran vacío de posicionamientos en elementos fundamentales. Por eso, y con esto termino mi primer planteamiento, nosotras decidimos hacer público este manifiesto porque efectivamente es un pensamiento que tenemos mucho tiempo elaborando, reflexionando. El propio equipo y un par de compañeras y compañeros muy talentosos le dieron forma al inicio con un sentido mucho más filosófico, más prácticamente poético, y después hicimos algunos ajustes para que también tuviera implicaciones prácticas, pragmáticas, identificables por el común de la gente. Pero consideramos que hacer un ideario, plantear en un manifiesto, es indispensable para ponerle adjetivos a la palabra transformación. Cuando uno habla de transformación e invita a una convergencia amplia,
como atinadamente lo está haciendo Claudia Sheinbaum, yo creo que es acertado que ella convoque a desterrar el sectarismo, al desterrar estos manejos de grupos de poder al interior de Morena o fuera de Morena, y está llamando una convergencia general de toda la nación. Yo creo que eso es correcto, pero los riesgos están ahí, y los riesgos son que con la palabra transformación cualquiera se pueda vestir, cualquiera pueda decir, yo soy transformador. Entonces se sumen los elementos que han estado siendo partícipes de la corrupción, de los negocios al amparo del poder público, del autoritarismo, de la antidemocracia, y todos estos elementos que ya sabemos que son muy ávidos de saltar como chapulines de una casilla a otra para quedar dentro del poder. Entonces, nosotros vemos, por lo tanto, necesario plantear en un manifiesto qué entendemos por transformación, a qué nos comprometemos, a qué queremos llegar y cómo vamos a luchar para lograrlo. Y por eso hablamos en el manifiesto de un par de ideas fundamentales que son otras formas de hacer política, es la primera sección del manifiesto, con 4 o 5 enunciados. El segundo es la estructura económica. Y abrimos con una frase con signos de exclamación donde decimos, otra economía es necesaria. Para cambiar las realidades, desde nuestro punto de vista, se necesita cambiar la estructura económica. La estructura económica que tenemos todavía en México y desde luego en la Ciudad de México es la estructura heredada del neoliberalismo. Es esta estructura en donde la economía mixta, que es una economía capitalista con una participación del Estado, tanto en acciones económicas como en elementos de regulación, empezó a deteriorarse rápidamente en los años 80 del siglo pasado para dar lugar a una economía amorfa en donde el poder del dinero, el poder corruptor del dinero, dejó inhabilitado al Estado para ejercer su función rectora, y el proceso acelerado de privatización que empezó con Salinas de Gortari empezó a destruir toda la capacidad creada por instituciones públicas o por empresas públicas para entregarlo rápidamente, ni siquiera al mejor postor en términos de una oferta económica justa, cuando menos. o justa al menos, o transparente. Se le entregó a amigos, un grupo muy pequeñito de una oligarquía de amigos. Aquí en Nuevo León había varios, muchos muy destacados aquí. Así es, principalmente en Nuevo León. Y entonces se entregó la economía a esta oligarquía prácticamente creada a modo, sin mérito alguno, una oligarquía parasitaria, incluye la bancaria, por supuesto, que después Cedillo se encargó de entregarle el Tesoro Nacional a través de una deuda de muchos años. Entonces, por eso decimos eso. Y quiero también mencionar que en el manifiesto nosotros abrimos con un primer planteamiento que dice, llamamos a humanizar la ciudad, pero el llamado excede los límites territoriales, demográficos o administrativos de la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque muchos de los cambios que estamos planteando están más ampliamente representados en decisiones de la esfera nacional, y consideramos que no puede solamente una ciudad, una entidad federativa transformarse sin que se transforme todo el entorno. Y también abrimos el manifiesto reconociendo la autoridad moral y política de Andrés Manuel López Obrador, y decimos que este manifiesto y la aspiración de humanizar la ciudad y el país es la consecuencia natural y directa de la transformación que impulsó López Obrador, y cerramos el manifiesto poniéndonos a disposición de Claudia Sheinbaum como coordinadora de la transformación. Ese es como lo estamos viendo en este momento. Pues mira, dijiste un diagnóstico bastante acertado e impresionante de cosas muy concretas y puntuales que están pasando. Yo me considero que soy de la cuarta transformación, no de Morena. Voy a hacerlo claro, lo he dicho en varias ocasiones, Morena nos debe todavía mucho. Entiendo que es un partido que está en formación, pero a veces pareciera que está más bien en decadencia por esas prácticas que acabas de mencionar tú de manera clara y sin hipocresías, porque así es. Y eso lo vemos acá, los ciudadanos. Vemos cuando el político llega y se pasa al famoso lado oscuro,
Mm. Y ya te deja de hablar, te deja de mirar de frente, te deja de considerar y todo lo consulta con su grupito del que depende y al que sirve. Y se Así es, olvidó quién le paga, quién lo así es, mantiene y a así quién es, por ley le debe de servir. así es, Nosotros, los que estamos acá. así es. Y nos preocupa mucho, en primer lugar, por ejemplo, la ausencia de crítica. Y nosotros somos un ejemplo de eso. No tiene caso comentarlo ahorita. Que la izquierda te censure es lo peor que puede pasar, porque por un lado alegan luego que te censuren, digo, ¿cómo? Y en el Ujú. caso concreto de Morena, el punto eh, fuerte es este, para que una revolución, porque esta es una revolución de conciencia, es una revolución pacífica, permee y se establezca y profundice, que tú lo dices claramente en el manifiesto, incluso radical, y lo Mm, dices sin temor, así debe Sin ser temor alguno, radical. así es. La crítica es fundamental, incluso sabiendo que va a haber malas críticas, unas tontas, otras con toda la mala intención. Bueno, aunque hubiera 100 así, por una buena, calificada y justa, vale la pena estarse sometiendo a toda ese berenjal para rescatar a esa sola crítica que vale la pena, porque esa crítica es la que te va a ayudar a transformar. Las otras van a seguir, hagas o no hagas. Así es, Entonces, exacto. y no hay esa cuestión. Lo que tú dices de chapulineo, recientemente veo a una persona en un medio que él maneja, cuando él es el principal chapulín, hablando del oportunismo, exactamente describiendo lo que acabas de decir, que andan aquí, cuando viene Claudia Sheinbaum, que viene el lunes, es un Mm, grupito que la secuestra, mm, que incluso hace reuniones VIP, o sea, VIP en el que solo la van a ver los del grupo, y luego los demás y ya toda la bola, cuando necesitamos que justificar ante ella de que hay mm, multitudes, entonces sí te invitamos, pero el ujú, grupito aquí estamos, así lo están manejando con esa idea de grupito. Y mm, esos, los que la ven y los que se suben al carro con ella son los que se están postulando. claro. No los que están afuera, los que han hecho la champa, los que yo les digo, Así es. estos son morenos antes de que existiera Morena, porque han estado del 2006 y los tienen totalmente fuera y relegados. Esta es Sí, una sí, crítica que hago en Nuevo León porque yo lo conozco, estoy aquí, aquí vivo y veo eso, ese relajo que está pasando. Y les digo, lo que pasó en el 2021, que escogieron una candidata de cuarta y por eso quedaron en cuarto lugar, en cuarto lugar, lo están repitiendo ahora, aquí, lo mismo. Pero esto lo digo yo, sin influir y meterme más, esto está pasando en todo el país. En muchas partes del país esto cada vez con matices diferentes es más grave. Ese primer punto lo señalaste tú muy bien y me hermano contigo porque tu punto de vista es el mío y de muchísimos ciudadanos que apoyamos la cuarta transformación y vemos que está amenazada con el vehículo que la debe defender, así que es, no es así es. exclusivo de ellos, porque realmente, aparentemente, ahí se manejan como si ellos fueran los dueños de la cuarta transformación. No, serán los dueños de Morena. La cuarta transformación somos nosotros. Y Así ellos es. todavía, muchos dirigentes, no tienen los tamaños para poder decir, nosotros somos la cuarta transformación, viendo sus conductas. Sí, No puedes decir tú, somos cuarta transformación, si metes gente a tu grupo o al partido que miente, roba y así traiciona, porque es, no así nos es. engañan. A la ciudadanía no la engañas. ¿Cómo metes a un priista? ¿Cómo metes a un panista que tiene una larga cola de robos a mí? Solo Ujú, porque te conviene según tú electoralmente. Pero eso es un tema que lo señalaste y sí, espero que crezca. Y es un problema muy grave porque efectivamente se puede acabar todo. Con ese nivel de apertura, de que mm, todos suman, no se dan cuenta que hay gente que resta y divide. Y así es. aparte, no se dan cuenta también de que hay gente a la que no suman ellos porque Así no es. les conviene. Eso para darnos en cuenta también, para establecer el contexto que estás diciendo tú, porque a mí me consta. Y sé que Sí, gente que está en otros estados va a decir, oye, aquí también. Bueno, sí, ¿qué pasa sí, con esas? ¿Por qué no se los escucha? sí, ¿Por qué sí, no? Dejarnos sí. fuera es grave, ¿eh? Dejarnos fuera esto es grave. Así lo vemos, coincido totalmente en lo que dices, Héctor, y fíjate que ahora que empezó este proceso interno, esto lo quiero compartir contigo, con la audiencia, desde que yo empecé a manifestar eh, que me postularía, que me registraría en el proceso interno de Morena en la Ciudad de México, empecé a recibir señales de la burocracia del partido de que me bajara, de que cómo se me ocurría a mí, de que por qué no mejor me iba a este otro lugar y me empezaban a ofrecer espejitos
tanto como una especie de amenaza velada de que yo estaba rompiendo la unidad. Luego tuve una vivencia por demás decepcionante, porque un conjunto de compañeras y compañeros, amigas, amigos de mucho tiempo en la amistad, pero también mucho más tiempo de ellas y ellos de participación política en la izquierda. Te estoy hablando de gente que viene del PC, gente que viene del PSUM, del PMT, del PMS, en fin, que estuvieron obviamente en la creación del PRD. Me estaban invitando a que declinara en pro de la unidad de la izquierda. Entonces, lo que me vino a la mente fue el priismo corporativo de los años 50 y 60, ¿no? Estas disciplinas verticales donde nada importa la militancia real, esta militancia que mencionas que ha sido excluida, nada importa el pueblo en general, sino es un pacto cupular, un pacto de cúpula donde dos o tres que están en uso de los recursos, en uso del poder, deciden cuál es la voluntad popular y se erigen además en defensores de la izquierda. ¿Cuál izquierda? ¿Cuál es la izquierda que defienden? ¿Una izquierda corporativa? ¿Una izquierda de pactos en lo oscurito? ¿Una izquierda que utiliza carretadas de dinero para hacer propaganda de tipo comercial? ¿Una izquierda que posiblemente, no me consta, no tengo evidencia, la historia lo dirá, que hace pactos con la gente del dinero a cambio de tener una campaña fastuosa, pero que después esos pactos sin duda van a representar una atadura en el quehacer político o van a ser favores que se intercambien posteriormente en forma de permisos, de espacios en la acción económica, etcétera, ¿no? Entonces, esta realidad me ha resultado verdaderamente decepcionante. Ahora, al mismo tiempo, hemos ido viendo esto que relatas, una ciudadanía ciertamente amorfa en términos ideológicos y en términos orgánicos, o muy plural, en donde hay gente que se asqueó de la política desde hace tiempo y que tristemente se desanimó del proceso de transformación porque no se vio representada. Gente que no tuvo un espacio, tuvo una convocatoria inmediata por parte de López Obrador, por parte del empuje del movimiento, desde el 2006, cuando fue el primer fraude grande, y luego han estado acompañando a Andrés Manuel y al movimiento, pero que efectivamente llegó la burocracia del partido. Yo también, siempre que me refiero a Morena, hago la distinción entre Morena partido y Morena movimiento amplio, ciudadano, popular, etcétera, ¿no? Pero llegó la burocracia del partido y los empezó a relegar porque no cabían en el club chiquito, no cabían en los puestos, no cabían en el presupuesto. Y entonces hay un conjunto muy amplio de gente, nos lo dice en la calle. La frase que usan es, somos obradoristas de corazón, pero no nos hemos podido vincular porque la estructura está tomada. Así nos dicen. Y entonces vemos una gran esperanza en lo siguiente. Para nosotros, para el colectivo Humanizar la Ciudad, para mí como coordinador de este colectivo, desde hace varias semanas, en este andar a ras de suelo, escuchando a la gente, platicando con la gente, abrazando a la gente, viéndonos cara con cara y entendiendo sus necesidades, sus inquietudes, sus aspiraciones, recibiendo sus maravillosas ideas, hace tiempo que dijimos, la encuesta, el proceso de encuesta para definir quién coordina la transformación en la Ciudad de México es de segunda importancia, porque lo importante es continuar la transformación. Lo importante es ir en una agenda más abarcadora, explícita, como lo hicimos en el manifiesto, y que además el manifiesto es un punto de partida. Todavía tiene que enriquecerse, pulirse, ampliarse para llegar a una serie de plataformas políticas bien estructuradas. Pero pensamos que eso es lo que vale la pena, construir una especie de segunda fase del movimiento de transformación que no esté supeditado a las burocracias y a estos arreglos de pequeño grupo. También lo que vemos, y esto lo hemos reflexionado también abiertamente, es una triste realidad en donde la izquierda mordió el anzuelo de la vida electoral como si lo electoral fuera un fin en sí mismo.
cuando éramos oposición, el plural es por todo lo que puede hacer la izquierda, no nos preocupaba el ganar una elección a toda costa, empeñando la credibilidad, empeñando la honestidad, empeñando la integridad y la convicción y la coherencia. Hoy pareciera que es muy fácil desechar los principios, desechar los ideales, desechar el programa político con tal de tener el mejor arreglo pragmático, este pragmatismo exacerbado, para lograr efectividad electoral. Y aquí hay grandes preocupaciones porque eso lo que lleva es a un corto ciclo de vida legítima de los partidos políticos, incluyendo la izquierda. Y o la semi-izquierda o la pseudo-izquierda, porque también uno empieza a verlo y dice, ¿y dónde quedó la izquierda? La tienen guardadita, parece como que les da vergüenza hablar de cambio radical, de la estructura económica, hablar de justicia social con sus letras. Tienen miedo, tienen miedo. Yo digo, ¿dónde está tu carácter rebelde y revolucionario? Claro, claro. Tenemos ahora discursos, por ejemplo, por parte de dirigentes con gran influencia, gran influencia en la selección de quién entra a las listas y quién agarra los puestos, por cierto, pero no mucha influencia en términos de la penetración social, pero que empiezan a hacer discursos que son prácticamente como los de un animador de deportes o un predicador de una iglesia. Entonces dice uno, eso es el liderazgo, eso es la dirigencia del partido. Yo pienso que el fenómeno electoral se volvió un espejismo para la izquierda, es una especie de fenómeno de nuevos ricos, con todo lo cambiante que eso puede ser. Y cuando digo nuevos ricos, no es solo una frase de sarcasmo, es porque Salinas de Gortari nos dio un golpe artero a los movimientos sociales, a la izquierda, cuando puso las prerrogativas a los partidos políticos. Con la reforma electoral de los tiempos de Salinas empezó esta disposición en donde desde el INE o desde el erario a través del INE se le da dinero a los partidos de acuerdo a su fuerza electoral. Y esa fue la manzana podrida que ha llevado, entre otros factores, que ha llevado a esta deformación, porque la gente está pensando en la efectividad electoral por el puesto y por el dinero. La militancia joven, por ejemplo, y lo acabamos de constatar, aquí la anécdota, nosotros buscamos tener cierta facilidad de trabajo territorial a través de la estructura territorial de Morena. La propia Claudia me dijo, busca a el equipo territorial para que tú puedas hacer tu divulgación de manera más efectiva. Los buscamos, fue imposible que nos respondieran porque ya estaban todos comprometidos con una candidata y fíjate lo que nos dijeron cuando encontramos a algunos colegas, estamos hablando de gente de 25 a menos de 30 años, con sus chalecos guindas, muy orgullosos, mis respetos para esa gente. Pero aquí está cómo los están tratando. Contactamos a alguno de los coordinadores de estos equipos y nos dijo, aquí nos pagan 5,000 pesos al mes. Si ustedes nos pagan más, nos pasamos con ustedes. Quiere decir que la militancia ya no es un asunto de convicciones, un asunto de pasiones, un asunto de fuerza ideológica Convicción, de y de creer. congruencia. Es un asunto mercenario. Eso se hacía en el PRI. Mientras la izquierda estaba militando, pasando hambres, boteando, maldurmiendo, pero con el gran orgullo y el gran corazón de estar en la lucha social, el PRI tenía mercenarios. Ahora resulta que la forma mercenaria de hacer política está aquí en el lado de Morena. Eso que me dices está fatal y es un tema muy grave. Yo creo que lo que estás haciendo, Hugo, en este caso es correcto de salir a la calle, no a la estructura de Morena, que como partido me debe mucho. Me invitaron en su momento a formar parte de él y yo creo que ya jamás lo van a hacer. Y les dije yo que no en ese momento porque dije, cuando yo vea que sea la mitad de lo que me han presumido que va a ser, entonces. Y no ha sido así, todavía está muy lejos. Hemos visto una especie de neopriismo, en un Neopriismo. momento dado hasta neoprianismo, porque muchos panistas también entraron y digo, ¿y dónde está la izquierda? ¿Dónde los han filtrado? No son de izquierda, ni es más, son gente que entra al partido y dicen, es que ya no hay izquierda ni derecha. Eso
Eso siempre me lo dice la derecha, La para derecha, justificar, claro, para justificarse. Ese es el término. Ya, no necesito ya así preguntarte es. más, eres de derecha, ya con eso que me estás diciendo. Y los veo totalmente inundados. Y cuando les amenazas tú, porque para ellos lo ven como amenaza, con una crítica, se cierran, no, se voltean, no te quieren oír. Y yo les digo, a ver, espérenme, uno de los más grandes referentes de la izquierda empieza un libro de su aventura diciendo, esta es la historia de un fracaso. Así establece el Che su aventura en el Congo. Así la empieza el libro, Wow. sin matices, como son las cosas. A distancia, pudiéramos decir que el comandante se equivocó, porque la semilla que finalmente él sembró Claro. devino en un triunfo. Pero en ese momento histórico, él dijo así, esta es la historia de un fracaso. Por eso no cualquiera tiene el tamaño del Che. Exactamente. Pero tenemos que llegar a eso, a poder Sí, decir, sí, estamos bien o estamos mal, radicalmente, sin matices. Bueno, aquí así es. estamos pésimamente mal y se están haciendo tontos por esto. Y Así porque es. todo el mundo cree que va a ganar, pero tú si te fijas y sales a la calle, la mayoría de la gente te va a decir esto, ganamos el 24, el 30 no lo sé. Porque aquí ya la gente te lo dice, no, el que ganamos el 24 lo ganamos, el 30 no sabemos. ¿Por qué? Porque la misma gente se da cuenta de esa descomposición Mm, y no se han dado cuenta que lo que te puede hacer más fuerte es precisamente el ser radical y decir, entran estas personas y esos que se acercan ahora por conveniencia, no, así es. no entran hasta que paguen su deuda con la sociedad a la que Exacto. robaron o estafaron o hasta Así que es. demuestren que son honrados y decentes, que hubo una reconversión. Ya Claro, no. claro, Yo claro. les digo, bueno, ahora en el 2018, dado lo que estaba en juego, entendí que entraron personajes así. No fueron muchos, pero sí entraron. Pero sí Mm, icónicos para que la derecha estuviera atacándonos todo el tiempo así. claro, Me dicen, claro, todo el gobierno, no, no, cuéntalo, no son ni el 10%, pero sí hay elementos así. Les digo, ahora, claro, ¿por qué no podemos aspirar para que siga la cuarta transformación, que sean gente comprometida de izquierda? claro. ¿Por qué le tienen miedo a la izquierda, a la misma izquierda? Yo Eso digo, mismo. ¿qué pasa? Digo, y otra cosa, te digo, porque sé por cuestión de tiempo este tema de veras está genial contigo, Mm, pero hay otro tema que quiero por remencionar favor. porque vale la pena. Te dije que el manifiesto para mí era muy trascendente porque utilizas una palabra que también en política está prohibida, la palabra amor. Amor. Así Si es. el presidente lo llegó a decir, tú lo has Sí, continuado, pero es el único que lo ha dicho, nadie más lo ha vuelto a decir en toda así su es. gestión. Ya no recuerdo si él lo ha comentado recientemente esa misma palabra, pero tú lo estás poniendo en el manifiesto. Es que si no utilizas esa palabra, no hay otra, no hay otro sustituto y necesitas valor para poderlo decir, por amor hago esto y voy a Claro, ser amoroso en expresar así. esto y tengo que tener amor para poderme meter en esto que no quiero, pero que mi amor es más grande y me obliga a meterme a esto porque la causa es de la que estoy enamorado y es la que vale la pena. Entonces, Así. eso ya te pone a ti en otra situación y entiendo que los cínicos, esos idiotas que jamás van a escribir la historia, Mm, siempre mm. van a estar entre toda la bola, te critiquen o tomen a mal o como una debilidad argumentativa, narrativa, esa cuestión, el utilizar la palabra amor. Pero yo te recomiendo que la sigas utilizando. Mm, Eso es algo que de alguna forma te distancia, toma distancia. Como bien dices tú, y también hay que tener valor para reconocerlo, esto es un momento coyuntural, estás buscando una postulación, pero el movimiento es más grande. mucho más grande, mucho más grande. La mayoría de los que están en esos procesos de burocráticos, de esos oportunistas que ahora saltan a este partido, y los que están mismo dentro de este partido, que muchos de ellos ni siquiera se aventaron ninguna lucha de izquierda, cuando Mm, realmente tenías a ese gobierno perista que te desaparecía, mm, que mm, te decía, te aclimatas o te aclichingas, mm, mm, mm. Sí, pero y que entraron ahora en el 2000, muchos de ellos apenas en el 2012, ni siquiera todavía en el 2006. Eh, Tú estás de este lado. es que fíjate que esto que dices, efectivamente, nosotros usamos sin ninguna remordimiento, vergüenza, la palabra amor, porque está en el centro profundo de nuestras convicciones. La izquierda, desde mi punto de vista, es una proyección ideológica del amor.
en la práctica social, en la práctica política, en la práctica revolucionaria. El propio Che se refirió a su sentido básico de por qué hizo las cosas, y por una pulsión de amor a la humanidad, amor al otro, amor al prójimo, amor a quien sufre y no tiene quien vele por ella o por él, ¿no? Desde luego, en muchos elementos de la historia de Andrés Manuel López Obrador, él habla de amor y él en sus libros menciona la palabra amor muchas veces. Él habló de la República Amorosa en 2012 como una aspiración de lo que podríamos llegar a hacer en México. Y lo sigue diciendo. Entonces, nosotros no nos hace ruido que obviamente la palabra amor se haya desgastado como objeto cuando se comercializa, que se haya vuelto un cliché, cursi, que se haya interpuesto en la reflexión profunda del actuar de las personas y que personas sumamente cínicas y sumamente perversas pudieran invocar el amor. En el campo religioso, que yo no tengo esa práctica ni esa formación, vemos usar la palabra amor una y otra vez todos los domingos en un gran acto de hipocresía en donde en ciertas fe religiosas se declaran amor durante las hora y media del culto y salen y maltratan al prójimo y explotan al trabajador y no velan por la señora que está ahí vendiendo gorditas afuera de la iglesia, ¿no? Entonces, cuando uno lo dice con tranquilidad es porque uno lo dice con convicción, uno lo trae adentro. Y eso justo es lo que me lleva a comentar lo que me preguntabas hace rato, de cuál es el origen de mi pensamiento, cuál es el origen de mi acción. Yo he tenido múltiples influencias, como las tenemos todas y todos. En mi caso concreto, tengo una influencia familiar que ha sido relevante. Ya la he relatado en estos días, pero te la comento. Del lado de mi padre, tengo una familia que indiscutiblemente por amor al otro, por amor a la justicia, por amor a la democracia, por amor a la libertad, puso su vida en juego. Y ese fue mi abuelo paterno, Paco, papá Gatel, como le llamábamos en la familia. Fíjate, para que veas dónde está el punto de convicción. Mi abuelo Paco era militar en España. Él llegó a un rango militar y era de una familia acomodada, no muy millonaria, pero acomodada para los usos de la época. Él era propietario de tierras o iba a ser heredero de tierras por parte de su padre, que era el propietario. Entonces, terrateniente militar y era además católico. Se había criado en una familia católica de finales del siglo XIX, principios del siglo XX en España. Llega el golpe de Estado de Franco en contra de la República y de hecho unos años antes el ataque de la monarquía a la República Catalana, ellos eran de Cataluña, y él se lanza a luchar. Luchar es directamente, siendo militar, se pone a disposición del gobierno de la República Catalana y lucha contra las tropas monárquicas que venían a invadir Cataluña y someter al primer gobierno de república de ese ciclo histórico, que fue un año antes de la República Española. A él, posteriormente, viene el golpe en contra de la República Española y se lanza también, se subleva por la libertad, por la democracia. Obviamente fue perseguido, vivió todas las adversidades de una guerra. Él estuvo preso 3 veces, preso político, evidentemente, condenado a muerte y logró salvarse porque hubo pactos de armisticio conforme iban cambiando la correlación de fuerzas en la guerra. Finalmente sale exiliado, se va al sur de Francia, llegando ahí el avance de las tropas nazis llega a Francia y entonces son sujetos de las arbitrariedades nazis en Francia y finalmente logran el exilio a México por la acción generosa de Lázaro Cárdenas y ellos ya llegan aquí a México. Historia tan fascinante esa que estás contando, ¿eh? Para mí es un referente inevitable, pero además del cual me siento profundamente orgulloso, porque yo desde chico escuché a mi abuelo, a mi padre, en su momento a mis tíos, que también ya fallecieron,
hablar de todas estas historias a gente del exilio, pensando todos los años, decían, este año cae Franco, este año cae Franco, y nunca cayó hasta que cayó de muerte natural en 1975, dejando una estela de horror y de una sociedad completamente deteriorada por el autoritarismo y la dictadura, ¿no? Pero fue un referente ideológico clarísimo. El lado de mi madre es diferente. Mi madre es una familia mexicana de varios lugares de México, de Guanajuato, de Hidalgo, del Estado de México y de la Ciudad de México. Ella nació en la Ciudad de México en una familia obrera. Mi abuelo materno, el papá de mi mamá, que ya falleció también, él era obrero manufacturero en una fábrica de zapatos. Una familia de 11 hijas e hijos. Mi madre es la mayor. Ella tuvo que trabajar desde muy pequeña. Ella crió además a sus hermanos desde que tenía 5 años, hacía las veces de hermana y de auxiliar de su mamá. Mi abuela lavaba ajeno, cuidaba a la familia y se fueron criando a partir de pues, la lucha cotidiana en el trabajo y abrirse paso. Tengo un par de tías que son también enfermeras, una fue química, ya se jubiladas, ellas todavía viven afortunadamente, todas trabajaron en instituciones públicas de salud. Entonces me dio el otro referente de esa realidad concreta de lo que vive alguien que está en el polo adverso de la desigualdad social, de la exclusión, de la marginación. Nacieron y crecieron en la colonia Nueva Atzacualco, en la alcaldía Gustavo Amadero, en un barrio proletario. Y yo también viví desde chico todas esas referencias. Ya después, vivencias personales, en casa había un referente continuo de ese amor, amor social, amor filial, amor a la esencia humana de las personas, porque en la casa no se hacía distinción o no se tomaba como referencia el tema de dinero, el tema de posición, el tema de influencia social. Los seres humanos eran seres humanos y don Margarito, que era el albañil que construyó la casa, uno de varios, y don Salvador y Pedro y Pablo, los electricistas, todos eran gente de la familia. Todos estábamos integrados como una gran familia conforme iban transcurriendo las vivencias, ¿no? Entonces, al final del día, lo que digo es, ser de izquierda no pienso que sea algo que te lees en un libro y te lo macheteas y te lo insertas, o hoy modernamente te lo pones como un chip, Es algo sino que vives, es es algo que algo que vives. vives y es una congruencia con ese sentido del amor por el ser humano en todas sus implicaciones y ese entendimiento de que son las relaciones económicas y sociales que lo que hace que unas personas estén en la adversidad y otras estén en la opulencia. Mira, tengo un problema grave contigo. Te tienes que ir, porque estás ahorita en plena campaña. Y la Ya, verdad me dejaste con muchas ganas de seguir platicando contigo porque encantado. te veo facetas tuyas que son muy valiosas, no solo para ti y tus amigos y tu familia, sino para nosotros como mexicanos. A mí me interesa especialmente que lo que tú estás diciendo se pueda difundir, pase lo que pase, ganes o no ganes. El hecho de lo que tú estás difundiendo, que nadie más lo está haciendo, Mm, ya te da para mí un triunfo y te pone en otro lugar. mm. Voy a tener que cortar esta conversación, no por gusto, sino porque tienes tú un compromiso. Correcto. Ahora sí que me quedo con ganas de seguirle. Me gustaría que hubiera oportunidad de hacerlo ya terminando, si quieres tú, porque sé que el próximo lunes, no sé si este lunes o el que viene, creo que el día Es el 10, que viene. el que viene, para no molestarte y dejar buscarte a ti a través de tu gente, de Perfecto. Mario Bravo, que nos hace favor, para Sí, que nos sí, des tú el resumen de cómo con mucho percibiste gusto. las cosas. A mí me encantaría poder hablar contigo. Ya no te quiero quitar más tiempo porque sé que vas sobre tiempo y de veras una disculpa por eso, pero lo que decías era tan importante que no me atreví a cortarlo. Con mucho No, gusto. nos quedamos así y nos buscamos pronto. Perfecto, con mucho gusto. Claro que sí, Héctor. Muchas gracias. Y te agradezco esta charla, muy interesante, Hombre, te lo al agradezco. contrario. Gracias a Estamos en ti. contacto, a ti. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.